Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Stalin Vilches Rivera, yo soy médico internista. Bueno, hoy vamos a hablar de la semiología del COVID. ¿Cómo, cómo es que nosotros podemos sospechar de COVID? Tenemos dos problemas, tenemos dos tipos de estudios, que son la PCR y el examen de prueba rápida. La PCR tiene una especificidad marcada, especial, muy buena. Lo malo es que demora mucho tiempo para salir. Por ejemplo, si tú tienes una infección ahorita con cualquier paciente COVID en la calle, llegas a tu casa, no tienes síntomas, te haces la PCR, en ese momento puede ser que te salga positivo, pero lo malo es que todavía necesitas más o menos 3 4 días para que recién aparezca positivo. ¿Por qué? Porque cuando recién te contagias, la carga viral, es decir, la cantidad de virus que tienes en tu cuerpo, es muy poca. Entonces, las probabilidades de que salga falsamente negativa puede ser. Hemos tenido pacientes que al inicio se le toma la PCR y sale negativa. Y con el transcurso de los días se le vuelve a tomar y sale positiva. Es un examen caro, lo hacen en Lima, hay que enviárselo y demora. A veces hay pacientes que están demorando más de, se dice que 3 días, pero demora hasta mucho más. En conclusión, si tienes una infección por coronavirus, pides PCR, llega muy tarde. Si por A o B te complicas, lamentablemente viene cuando ya estás complicado. Entonces, nos sirve prácticamente por el tiempo que demora, es un poco difícil. La segunda prueba que hay es la prueba rápida. El problema de la prueba rápida es que si yo me contagio en este instante, yo llego a mi casa y quiero saber si tengo o no tengo coronavirus, esta prueba no me va a servir. ¿Por qué? Porque necesitamos todavía 7 días para que el cuerpo produzca anticuerpos para que recién la prueba salga positiva. Entonces, ¿los análisis ayudan en coronavirus? Lamentablemente, los análisis, como siempre, son un complemento, son una confirmación, etcétera, ante una sospecha, pero no lo son todo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como siempre, la medicina siempre la ha salvado la semiología. La semiología es la clave. Nosotros como internistas tenemos un amor por la semiología porque la semiología tiene algo que es barata, que es más sencilla, que es más exacta y que nos puede hacer sospechar rápidamente de un paciente frente a una clínica. Entonces, ¿cuál es la historia natural de un paciente que tiene coronavirus? Un paciente que tiene coronavirus sale a la calle, por ejemplo, lo primero que hemos notado en los pacientes, en la mayoría haciendo el conversatorio, como decía el doctor Marañón, el mejor instrumento que tiene el médico es la silla, porque eso nos permite preguntando a casi la mayoría de pacientes que han tenido coronavirus, según nuestra experiencia en las emergencias, es que lo primero que sienten es como al llegar a su casa, por la tarde, aproximadamente entre las 12 y las 24 horas, lo primero que sienten es un olor a menta a nivel de la nariz. Es como un aire que tiene un olorcito a menta característico de esta enfermedad. Segundo, es que a veces pueden tener una elevación de la temperatura. Los pacientes tienden a tener entre las 12 a 24 horas a veces una pequeña febrícula, un pequeño malestar. Y lo otro que sienten es como si que tienen a un objeto extraño en la nariz, en la parte superior o en la parte más atrás de la nariz. En esa zona es como si ellos tuvieran algo que los hace producir un poquito de moco, como si se fuesen a resfriar. Tienen un malestar y ese malestar va aumentando con las horas. Luego, al siguiente día, desde entre el segundo, las 24 horas y las 72 horas, aproximadamente aparece un típico dolor en la garganta. Es un dolor típico de la garganta que los pacientes refieren. Es un dolor leve, es un dolor no muy marcado. Los pacientes que se consideran asintomáticos son aquellos que no les fastidia. Por eso es que se les llama asintomáticos, pero realmente sí tienen síntomas. El problema es que no tienen mucho detalle y no tienen el ojo de un internista como para darse cuenta que sí tienen síntomas ya. Entonces pueden ser dolores muy leves de la garganta o una sensación de objeto extraño acá en el lado profundo de la garganta. Y esa sensación va aumentando. Cuando los pacientes se van a complicar, hemos notado que aquellos pacientes que tienen muy poco aseo bucal son los pacientes que más se alimentan, el virus se reproduce más y es un medio más contaminado y la carga viral. La carga viral es el número de virus a nivel de la garganta, va aumentando. Cuando tú tienes aseo bucal disminuyes esa carga viral y puedes incluso que no te compliques. Los pacientes que son más irresponsables, por ejemplo, son los hipertensos, entre ellos también los obesos. El aseo bucal que tienen en los pacientes que se han complicado es marcado. Hemos notado que los pacientes que se están complicando son aquellos que tienen caries. Entonces son pacientes que tienen un hábito de aseo bucal mucho menos desarrollado que un paciente promedio. Entonces, el virus, cuando llega a tu cuerpo, llega hacia el epitelio de la nariz y va a reproducirse en el epitelio de la nariz. Se reproduce en la parte posterior de la nariz, en la rinofaringe, una zona que comunica con la parte posterior de la boca y de la faringe. Entonces, en esta zona va a reproducirse de tal manera y los virus avanzan hacia la garganta
¿no? Hacia la orofaringe, ahí, y empiezan a reproducirse. Se reproducen, empieza el picor, empieza a haber una tos que irrita la garganta, la voz cambia y el paciente empieza a tener una sensación como de ahogo, esa sensación de falta de aire, y empieza a haber roncantes, una tos con producción, que eso va a empezar aproximadamente más allá de los 5 días. Es decir, los primeros 5 días los pacientes tienen un virus que está viviendo en la nariz y en la boca. Es por eso importante que los pacientes en estos primeros días tengan un aseo especial de esta zona. Este virus se diferencia de la peste, por ejemplo, que la peste empieza ahorita y en 12 horas te puede matar. Es muy rápido. El coronavirus tiene algo muy lindo, que es que demora para complicarse. Demora 5 días aproximadamente. Entonces tenemos 5 días para hacer aseo en la zona bucal, etcétera, ¿no? Y eso nos ayuda a que el paciente no se complique. Después de los 5 días, cuando el aseo bucal es menor, los pacientes son hipertensos, son obesos, y una característica que tiene esta enfermedad. Yo he escuchado muchos errores, por ejemplo, dicen que esta enfermedad es peor en pacientes inmunocomprometidos. Mentira, hay pacientes VIH que no les afecta tanto, gestantes que no les afecta tanto. Entonces no se trata de inmunosupresión, se trata de pacientes típicos que tienen alteraciones del endotelio, por ejemplo, los pacientes obesos y los pacientes hipertensos, los que tienen endotelitis. Y aquellos pacientes que tienen más de 70 años también se ha notado que la edad también es un factor de riesgo para que un paciente se complique. ¿Qué significa? Que pase de una rinitis, que pase de una faringitis a ser una bronquitis o una neumonía. Y algunos pueden hacer incluso hasta lo más peor todavía, que es un distrés respiratorio, que es un daño severo a nivel pulmonar y que puede ir hacia más. Ahora hay estudios nuevos, por ejemplo en Alemania y en Italia, donde se ha encontrado en cadáveres que tuvieron coronavirus, se encontró que realmente no tenían neumonías severas y que no era distrés respiratorio, sino que eran tromboembolismos pulmonares, eran coagulopatías. Significaba que este virus produce coágulos a nivel de los vasos del pulmón y también del corazón, produciendo infartos a nivel pulmonar, produciendo tromboembolismo pulmonar y también produciendo daño del pulmón. Por eso que los pacientes no mejoraban con la ventilación mecánica. Ya en Italia, el doctor Gallinotti nos está hablando de que los pacientes realmente no hacían un distrés respiratorio y recomendaba usar PIT bajos. ¿Qué significa eso? Que el daño no era a nivel pulmonar, sino que el daño era a nivel de trombosis, y por eso que nosotros estamos usando ya enoxaparina en este tipo de pacientes como tratamientos del coronavirus. Entonces, vamos a resumir la clínica. Es un paciente que viene con dolor en la garganta, ¿ok? Puede tener fiebre. Después de los 3 días puede ir complicándose. Después de los 5 días puede aparecer la neumonía. Y en algunos pacientes, ahí es donde viene lo importante, van a necesitar oxígeno. Y no vamos a usar cánulas. Aquí usamos bolsas de reservorio. Los pacientes tienen gran desaturación, es decir, el oxígeno baja en su cuerpo y necesitan oxígeno. Tenemos que darles oxígeno por unas bolsas, y los cuales el paciente tienden a toser, a complicarse. Y en algunos casos necesitan intubarse y meterlos a ventilación mecánica para poderlos ayudar a sobrevivir. La mayoría de pacientes que ingresan a ventilación mecánica lamentablemente fallecen. Significa que más o menos de 100% de pacientes que tienen coronavirus, 5% terminan en las UCIs. 35% ingresan a los hospitales y necesitan oxígeno. Por eso es que más importante para mí es que existan puntos de oxígeno en un hospital que ventiladores. ¿Por qué? Porque se va a salvar más vidas con las bolsas con reservorio. Y el otro porcentaje que queda, se quedan en su casa y están estables y no desarrollan una enfermedad grave. Entonces, ¿qué significa? Por eso yo insisto mucho en que los pacientes se tienen que hacer unos test clínicos que son interesantes. Por ejemplo, el tener ese olor a menta, esa molestia en la nariz, esa rinorrea, el dolor de garganta, sensación de cuerpo extraño, la alteración de la voz, la producción de tos, la producción de falta de aire, y viene algo típico. Así como el virus ataca a la garganta, al pulmón, también ataca un nervio que se llama nervio olfatorio. Entonces los pacientes empiezan a tener una alteración en el olfato. Y hacemos un test que se llama el test del perfume. ¿Qué hacemos? Con un perfume nos aplicamos a nivel del pubis. Si lo olemos, no hay problema. Luego subimos al ombligo. Si lo olemos, no hay problema. Luego subimos al cuello, lo percibimos, no hay problema. Pero ¿qué pasa si no percibes en el pubis? Significa que tu olfato ha disminuido y eso se llama hiposmia. ¿No? Lo compruebas en los 3 lugares y no encuentras nada, entonces no estás oliendo nada. Eso se llama anosmia. Anosmia es cuando ya es una pérdida del olfato total. Pero ¿qué pasa si en el pubis no hueles y a nivel del ombligo sí percibes? A nivel del cuello sí, significa que estás en hiposmia, es decir, ha disminuido. Ambos, la anosmia como la hiposmia, pueden ser signos característicos indirectos de coronavirus. Entonces, tener fiebre, malestar, tos, dolor de espalda, dolor de garganta, moco en la nariz, alteración del olfato,
debemos pensar en coronavirus. Estamos hablando del 6º día, donde todavía las pruebas salen negativas. Es decir, la clínica nos sirve y es mucho más rápido que los análisis para la detención precoz del coronavirus. Bueno, como siempre, la clínica supera al laboratorio y eso es clave. Y debemos sentarnos y debemos preguntar a nuestros pacientes y eso nos enseña la clínica. Muchas gracias. Espero que hayan aprendido algo de coronavirus y la semiología.